Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchas. Quizá no estés tan solo como crees. Desde hace siglos en las zonas rurales de México, existe un fenómeno que ha aterrorizado a generaciones enteras. Los campesinos lo conocen, los ancianos lo temen, y los niños aprenden desde pequeños a reconocer las señales y esconderse cuando aparece. Son esferas de luz que vuelan entre los cerros y los pueblos, moviéndose con una inteligencia que ningún fenómeno natural podría explicar. No son estrellas fugaces ni luces de aviones. Tampoco son fuegos fatuos o relámpagos distantes. Son algo completamente diferente, algo que persigue, que observa, que elige a sus víctimas con un propósito que solo ellas entienden. La gente del campo las llama simplemente las brujas, porque la tradición dice que son mujeres que han aprendido artes oscuras, que por las noches se desprenden de su piel humana y se transforman en estas bolas de fuego para volar libremente, para espiar, para vengarse, para cumplir pactos con fuerzas que es mejor no nombrar. Hay historias de personas que las han visto de cerca, que han sido perseguidas por ellas, que han intentado escapar solo para descubrir que estas luces siempre encuentran a quien buscan. Y hay quienes dicen que si una de estas esferas te marca, si te elige por alguna razón, tu destino está sellado. Lo que voy a contar es lo que me pasó hace 2 años en un pueblo pequeño de Veracruz, cuando vi las luces por primera vez, y descubrí que algunas leyendas existen por una razón, y que hay cosas en este mundo que la ciencia nunca podrá explicar. Mi nombre es Carlos Ramírez Fuentes, tengo 35 años y soy periodista independiente originario de Puebla. Me especializo en documentar tradiciones y leyendas rurales de México, viajando a pueblos remotos para entrevistar a la gente local y registrar sus historias antes de que se pierdan con las nuevas generaciones. Es un trabajo que amo. Me permite conocer lugares increíbles y personas fascinantes que mantienen vivas costumbres que datan de siglos atrás. En marzo de hace 2 años recibí un mensaje de un contacto en Veracruz. Me contó sobre un pueblo en la zona montañosa del estado, donde las historias sobre brujas transformadas en bolas de fuego eran particularmente abundantes. No solo eran leyendas antiguas, me dijo, sino que había avistamientos recientes, testimonios de gente que juraba haber visto estas luces apenas semanas atrás. Para alguien como yo, era una oportunidad perfecta. Preparé mi equipo, cámara, grabadora, libretas y emprendí el viaje. El pueblo se llamaba San Miguel de las Montañas, un nombre que no encontrarás fácilmente en mapas. Estaba ubicado entre cerros empinados, accesible solo por un camino de terracería que serpenteaba peligrosamente por la ladera. La población no pasaba de 300 personas, la mayoría dedicada a la agricultura y la ganadería. Había una plaza central pequeña con una iglesia que parecía tener varios siglos de antigüedad, una tienda de abarrotes que también funcionaba como fonda, y casas dispersas construidas con adobe y techos de teja. Llegué un martes por la tarde y me instalé en la única habitación disponible para huéspedes, un cuarto pequeño en la parte trasera de la tienda que la dueña, doña Herminia, rentaba ocasionalmente a visitantes. Era simple pero limpio, con una cama, una mesa pequeña y una ventana que daba hacia los cerros. Esa primera noche cené en la fonda y aproveché para presentarme con algunos lugareños. Les expliqué que era periodista, que estaba interesado en documentar las leyendas locales. La reacción fue mixta. Algunos se mostraron amables y dispuestos a conversar, otros me miraron con desconfianza y se alejaron. Doña Herminia me advirtió mientras servía mi comida. Aquí la gente no habla mucho de esas cosas con extraños, me dijo en voz baja, especialmente sobre las luces. Tienen miedo de que hablar de ellas las atraiga. Le pregunté si ella las había visto. Se quedó callada por un momento, limpiando la misma parte de la mesa una y otra vez. Todo el que ha vivido aquí suficiente tiempo las ha visto, respondió finalmente. Pero eso no significa que queramos recordarlo. Durante los siguientes días me dediqué a ganarme la confianza de la gente. Ayudaba en lo que podía, cargando cosas, asistiendo en tareas del campo,
participando en las actividades comunitarias. Poco a poco algunos empezaron a abrirse, especialmente los más ancianos que parecían sentir la necesidad de contar sus historias antes de que fuera demasiado tarde. Don Esteban, un hombre de 82 años que había vivido en el pueblo toda su vida, fue el primero en contarme una historia detallada. Estábamos sentados en el portal de su casa, mirando hacia los cerros mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las vi por primera vez cuando tenía 10 años, comenzó. Mi papá y yo regresábamos de trabajar en la milpa. Ya estaba oscureciendo y estábamos apurándonos porque sabíamos que no era bueno andar afuera cuando cae la noche. De repente mi papá se detuvo y me agarró del hombro apretando fuerte. «Míralas», me dijo, «pero no hagas ruido, no las provoques». Don Esteban señaló hacia un cerro en la distancia. Eran 3 esferas de luz, brillantes como el sol pero más pequeñas, del tamaño de una pelota más o menos. Flotaban sobre ese cerro de allá, moviéndose en círculos, como si estuvieran buscando algo. Luego, de repente, una de ellas salió disparada hacia donde estábamos. Venía tan rápido que pensé que nos iba a golpear. Mi papá me empujó al suelo y nos quedamos ahí, boca abajo, sin movernos. La luz pasó sobre nosotros, tan cerca que sentí calor en la espalda. Podía escuchar un zumbido, como cuando hay muchas abejas, pero más grave, más amenazante. Se quedó ahí, flotando sobre nosotros por lo que pareció una eternidad. Luego se fue, regresando con las otras 2, y las 3 desaparecieron detrás del cerro. Le pregunté si sabía qué eran realmente. «Son las brujas, mijo. Mujeres que hicieron pactos con el diablo o con quién sabe qué. Por las noches dejan sus cuerpos y se transforman en esas luces para volar. Algunas solo van a espiar, a ver qué hace la gente. Otras buscan venganza contra los que les hicieron daño. Y las peores, esas buscan almas para llevarse». «¿Cómo saben quién es una bruja?», pregunté. «Ah, eso es difícil. Pueden ser cualquiera. Tu vecina, la que vende tortillas, la que parece más santa. Durante el día son personas normales, pero si prestas atención, hay señales. Se ven cansadas en las mañanas, como si no hubieran dormido. Tienen marcas raras en el cuerpo, quemaduras que no pueden explicar. Y si las ves directamente a los ojos, hay algo ahí, algo que no es completamente humano». Pasé las siguientes semanas recopilando más historias. Cada persona tenía una, algunas de experiencias propias, otras transmitidas por sus padres o abuelos. Un patrón empezó a emerger. Las luces aparecían principalmente entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana. Se movían siguiendo rutas específicas, volando entre ciertos cerros, visitando ciertas casas, y había fechas en las que eran más activas, especialmente durante la luna nueva y en ciertas festividades religiosas, como si se alimentaran de la oscuridad o desafiaran deliberadamente lo sagrado. También escuché historias más oscuras. Un hombre que había perseguido a una de las luces con su escopeta había enloquecido esa misma noche, gritando que las luces entraban en su cabeza y quemaban sus pensamientos. Una mujer que había hablado mal de una vecina sospechosa de ser bruja había despertado con marcas de quemaduras en todo el cuerpo, como si algo ardiente la hubiera tocado mientras dormía. Un niño que había lanzado piedras a una esfera de luz había desaparecido por 3 días, encontrado finalmente en un cerro lejano, sin memoria de cómo había llegado ahí, balbuceando sobre una mujer de fuego que lo había llevado volando. Yo documentaba todo meticulosamente, tomando notas, grabando entrevistas, fotografiando los lugares mencionados en las historias, pero una parte de mí seguía siendo escéptica. Necesitaba ver las luces por mí mismo. Necesitaba evidencia más allá de testimonios, por convincentes que fueran. Mi oportunidad llegó en mi 3ª semana en el pueblo. Don Esteban me visitó una tarde con expresión grave. «Esta noche no salgas», me advirtió. «Es luna nueva. Las brujas van a estar más activas que nunca. Quédate adentro, cierra bien tu ventana, y no importa qué escuches o veas, no salgas». Agradecí su preocupación, pero en el fondo sabía que esa noche era mi mejor oportunidad. Si las luces iban a aparecer, yo quería estar ahí para documentarlo. Cuando don Esteban se fue, empecé a preparar mi equipo. Cámara con lente para fotografía nocturna, trípode, baterías extra,
grabadora, todo lo que pudiera necesitar para capturar evidencia. Doña Herminia notó mis preparativos mientras cenaba. «Vas a salir esta noche, ¿verdad?», dijo. «No era una pregunta, a pesar de lo que te dijeron. Necesito verlas por mí mismo», respondí. «Es mi trabajo. No puedo escribir sobre algo que no he experimentado personalmente». Ella suspiró profundamente, negando con la cabeza. «Los periodistas, siempre tan tercos». «Está bien, pero al menos lleva esto». Me entregó un pequeño saquito de tela que olía a hierbas. «Es una protección que hace la curandera del pueblo. No sé si funciona, pero no puede hacer daño». Lo acepté para no ofenderla y lo guardé en mi bolsillo. Esa noche, alrededor de las 10, salí de mi habitación. El pueblo estaba completamente oscuro y silencioso. No había un alma en las calles. Todas las casas tenían las luces apagadas y las ventanas cerradas. Era como si el lugar estuviera abandonado. Caminé hacia las afueras del pueblo, hacia un punto elevado desde donde podría tener buena vista de los cerros circundantes. Monté mi cámara en el trípode y me preparé para esperar. El cielo estaba completamente negro, sin luna, las estrellas brillando con una intensidad que rara vez se ve en las ciudades. Pasó una hora sin nada, luego otra. Empecé a pensar que tal vez esa noche no habría nada que ver, que tal vez las historias eran exageradas. Pero entonces, alrededor de la medianoche, las vi. Primero fue solo una, apareciendo detrás de un cerro distante. Era exactamente como la habían descrito, una esfera de luz brillante del tamaño de una pelota de básquetbol, flotando en el aire con movimientos suaves y ondulantes. Brillaba con una luz anaranjada rojiza, como fuego pero más intensa, pulsando ligeramente como si respirara. Mi corazón empezó a latir más rápido. Inmediatamente empecé a tomar fotografías, ajustando la exposición para capturar la luz sin sobreexponer. La esfera se movía lentamente a lo largo del cerro, descendiendo gradualmente hacia el valle donde estaba el pueblo. Entonces aparecieron más. 2, 3, 5. Pronto había al menos 10 esferas flotando en diferentes puntos, todas moviéndose con ese mismo patrón ondulante. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. No hacían ningún sonido que yo pudiera escuchar desde mi posición, solo se deslizaban silenciosamente por el aire nocturno. Una de ellas empezó a acercarse a donde yo estaba. Al principio pensé que era coincidencia, que simplemente seguía su ruta habitual. Pero conforme se acercaba, empecé a darme cuenta de que se dirigía directamente hacia mí. No había duda. Se movía en línea recta, acelerando gradualmente, viniendo directamente a mi posición. El miedo me golpeó entonces, un miedo primitivo e instintivo que ignoraba toda lógica. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera, que me escondiera, pero estaba paralizado, observando hipnotizado cómo esa esfera de fuego se acercaba cada vez más. Cuando la esfera estaba a unos 50 metros de distancia, finalmente logré romper la parálisis. Agarré mi cámara y corrí hacia el pueblo, dejando atrás el trípode y parte de mi equipo. Podía sentir el calor detrás de mí, intensificándose con cada segundo. El aire mismo parecía vibrar, y ahora sí podía escuchar ese zumbido que don Esteban había mencionado, un sonido grave y amenazante que hacía doler los oídos. Corrí por las calles oscuras del pueblo, mis pasos resonando contra las paredes de adobe. La luz me seguía, iluminando todo a mi alrededor con ese resplandor anaranjado y rojizo. Las sombras que proyectaba se movían de manera antinatural, estirándose y retorciéndose como si tuvieran vida propia. Llegué a la tienda de doña Herminia y golpeé desesperadamente la puerta. La luz flotaba ahora a apenas 10 metros, suspendida en el aire, observándome. Podía sentir su atención fija en mí, una presencia consciente e inteligente que evaluaba, que decidía qué hacer conmigo. La puerta se abrió y doña Herminia me jaló adentro, cerrando rápidamente detrás de mí. Me empujó al suelo y ella misma se agachó. A través de la ventana podíamos ver la esfera acercándose a la casa, flotando lentamente frente a la puerta. El resplandor que entraba por las rendijas era tan intenso que iluminaba toda la habitación. El zumbido se volvió ensordecedor. Los vidrios de las ventanas vibraban, los platos en los estantes tintineaban. Doña Herminia murmuraba oraciones en voz baja, apretando un rosario entre sus manos.
Yo estaba congelado de terror, observando esa luz a través de la ventana, viendo cómo pulsaba con más intensidad, como si estuviera furiosa por no poder alcanzarme. Entonces, tan súbitamente como había llegado, se alejó. El zumbido disminuyó, la luz se retiró y en cuestión de segundos había desaparecido detrás de los edificios. Nos quedamos ahí en el suelo, sin atrevernos a movernos, durante lo que parecieron horas. Finalmente, doña Herminia se levantó y encendió una vela. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Te lo advertimos», dijo con voz quebrada. «Te dijimos que no salieras. Ahora te marcó, te vio, te persiguió, y eso significa que te eligió». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Significa que va a regresar por ti. Las brujas no olvidan. Cuando marcan a alguien no descansan hasta conseguir lo que quieren». «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué yo?». Ella negó con la cabeza. «¿Quién sabe? Tal vez porque eres forastero. Tal vez porque las estabas fotografiando, capturando su imagen. O tal vez simplemente porque te vieron y decidieron que querían algo de ti. Las brujas no necesitan razones que podamos entender». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi habitación con todas las luces encendidas, la puerta cerrada con llave y el saquito de protección que doña Herminia me había dado apretado en mi mano. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra parecía moverse con intención. A la mañana siguiente, cuando salí a recuperar mi equipo, encontré el trípode derretido. El metal estaba retorcido y fundido, como si hubiera sido expuesto a un calor extremo. La zona alrededor estaba chamuscada, el pasto quemado en un círculo perfecto. Mi grabadora estaba destruida, los componentes internos derretidos. Solo la cámara había sobrevivido, protegida quizás porque la había llevado conmigo cuando corrí. Revisé las fotografías que había tomado. La mayoría estaban borrosas o sobreexpuestas, pero había algunas que mostraban claramente las esferas de luz. Y en una de ellas, la esfera que me había perseguido, pude distinguir algo dentro de la luz. Una silueta, apenas visible, que parecía tener forma humana. Una figura de mujer con los brazos extendidos, flotando dentro de esa bola de fuego. Don Esteban vino a verme esa mañana. Cuando le mostré las fotografías, palideció. «Tienes que irte», dijo firmemente. «Hoy mismo. No esperes otra noche. Si te quedas, van a volver, y la próxima vez no te dejarán escapar». «Pero necesito entender qué pasó», protesté. «Necesito saber más. Ya sabes suficiente. Viste lo que vienen a ver los periodistas y los curiosos. Ahora vete antes de que sea muy tarde». Debí haberle hecho caso. Debí haber empacado y salido del pueblo inmediatamente, pero mi orgullo y mi necesidad de entender me mantuvieron ahí un día más. Quería hablar con la curandera del pueblo, la que había hecho el saquito de protección. Quería saber si había alguna forma de romper la marca, de librarme de la atención de las brujas. La encontré esa tarde en su pequeña casa en las afueras del pueblo. Era una mujer anciana de edad indeterminada, con el cabello completamente blanco y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando le conté lo que había pasado, asintió como si ya lo supiera. «Te marcaron porque tomaste su imagen», explicó. «Para las brujas, capturar su imagen es como robar parte de su esencia. Ahora quieren recuperarla, o castigarte por el robo, o ambas cosas. ¿Cómo puedo librarme de esto?», pregunté desesperado. Ella me miró con una mezcla de compasión y resignación. «La verdad, no puedes. Una vez que las brujas te marcan, eres suyo hasta que obtengan lo que quieren. Puedes huir, alejarte de este lugar, pero te seguirán. Tal vez no esta noche ni la siguiente, pero eventualmente te encontrarán. Las distancias no significan nada para ellas». Sus palabras me helaron la sangre. Entonces no había escapatoria. No había forma de deshacer lo que había hecho. «Solo hay una cosa que puedes intentar», continuó. «Destruye las fotografías, borra las imágenes, quema la memoria de tu cámara. Devuélveles lo que robaste. Tal vez, solo tal vez, eso las satisfaga y te dejen ir». Esa noche, antes de que oscureciera completamente, hice exactamente eso. Borré todas las fotografías de mi cámara, saqué la tarjeta de memoria y la quemé junto con mis notas sobre esa noche. Vi cómo el fuego consumía todo el registro de mi encuentro con las brujas, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida.
Esa era la evidencia que había venido a buscar, y la estaba destruyendo. Pero incluso mientras lo hacía, sabía en mi corazón que era demasiado tarde. Salí del pueblo a primera hora del día siguiente. Doña Herminia se negó a aceptar pago por los días adicionales que me quedé. Solo me dio otro saquito de protección y me dijo que rezara cada noche. Don Esteban me despidió con una expresión triste, como si supiera que nunca volvería a verme o que si lo hacía yo ya no sería el mismo. El viaje de regreso a Puebla fue largo y ansioso. Cada luz en la carretera me hacía saltar, cada sombra parecía amenazante. Cuando finalmente llegué a mi departamento, me encerré y no salí durante días, trabajando desde casa, pidiendo que me trajeran comida, evitando la oscuridad tanto como fuera posible. Pasaron semanas sin incidentes, y empecé a pensar que tal vez destruir las fotografías había funcionado, que tal vez las brujas habían aceptado la devolución y me habían dejado ir. Pero estaba equivocado. La primera vez que las vi de nuevo fue 2 meses después. Estaba en mi departamento trabajando tarde en la noche, cuando vi un resplandor anaranjado por la ventana. Mi sangre se heló. Corrí a mirar y ahí estaba, una esfera de luz flotando al otro lado de la calle, observando mi edificio, me observando a mí. Desde entonces las veo regularmente. No cada noche, pero sí frecuentemente. Aparecen sin aviso, flotando cerca de donde estoy, observándome. Nunca se acercan demasiado, nunca atacan, solo observan. Es como si estuvieran esperando algo, o recordándome que no he escapado realmente. He intentado de todo. Me mudé 3 veces. Siempre me encuentran. He visitado iglesias, he hablado con sacerdotes, con curanderos, con cualquiera que prometa poder ayudar. Nada funciona. Las brujas siempre regresan. Y lo peor es que he notado cambios en mí. Me canso fácilmente, como si algo estuviera drenando mi energía. Tengo pesadillas constantes sobre volar sobre campos oscuros, sobre ver el mundo desde arriba envuelto en fuego. A veces me despierto con la sensación de que no estuve en mi cama toda la noche, aunque no tengo memoria de haberme levantado. He desarrollado una marca extraña en mi pecho, como una quemadura en forma de espiral que apareció sin razón y que no sana. Los doctores no pueden explicarla. Y cuando me miro al espejo en ciertos momentos, especialmente tarde en la noche, veo algo en mis ojos que no debería estar ahí. Un brillo anaranjado muy tenue, casi imperceptible, pero definitivamente presente. Creo que me están transformando lentamente. Creo que las brujas no solo me marcaron para castigarme o asustarme, me marcaron para convertirme en una de ellas. Y no puedo hacer nada para detenerlo. Esta es mi advertencia. Si alguna vez ven esferas de luz flotando en la noche, en el campo o incluso en la ciudad, no las fotografíen, no las persigan, no traten de documentarlas. Den la vuelta y aléjense lo más rápido posible, porque las brujas no perdonan la curiosidad y el precio de conocer sus secretos es más alto de lo que nadie debería pagar. Soy Carlos Ramírez Fuentes y fui marcado por las brujas de fuego. Cada noche siento su llamado más fuerte. Cada noche la transformación avanza un poco más. Y sé que pronto, una noche, no podré resistir más. Me levantaré de mi cama, saldré a la oscuridad y me convertiré en lo que ellas quisieron desde el principio. Una luz más en la noche, volando entre los cerros, buscando nuevas víctimas, perpetuando el ciclo que no tiene fin.